estado hablando de la planificación financiera y dentro de la planificación financiera toca hoy el tema de la jubilación. Exacto. No es tema menor. No, quizás uno de los más importantes que tenemos ya todos. Te digo, yo estoy muerta de miedo. No te digo más, que me voy acercando. Sí, pues dentro de ese camino de la planificación, hoy toca la jubilación, ¿no? Vimos la semana el tema de los seguros, que hay que hacerlos, etcétera. Y el tema hoy de la jubilación, aunque tenemos varios temas para tratar, creo que es el más importante y donde nos vamos a extender mayormente. ¿Por qué? Porque la gente no se plantea el tema de la jubilación y hay que poner un contexto para que la gente empiece a tomar conciencia de dónde estamos situados a gente que tenga hoy 30, 40, 50. Bien, es verdad que ya los que se van acercando a los 60 pues tienen menos margen de maniobra. Y es una cosa que estábamos hablando tú y yo ahora, que es cada vez somos más longevos. Somos el segundo país detrás de Japón que tenemos la esperanza de vida más alta. Yo creí que habíamos bajado un poco con lo del COVID. No sé, pero claro, como se nos han muerto tantos mayorcitos de los abuelos de 90 años, porque ahí es donde, pues creo que habíamos bajado como 2 o 3, pero vamos, esto es una cuestión coyuntural, no aquí punto arriba, punto abajo, pero y además lo que tú dices, y cuando oyes eso de que quieren los científicos y sacar inventos para que vivamos hasta los 120 y tal, ¿no te entra un vértigo? Hay muchos, por ejemplo, Jeff Bezos tiene una empresa o ha constituido una empresa relacionada con este tema, ¿no? De cómo aumentar la longevidad, que vivamos más, etcétera. Y aparte es que es la propia alimentación también del ser humano que a través de los años nos va haciendo también vivir más tiempo. Pero es que no es necesario, ¿no? Van los genes, es la supervivencia, quieras que no, ahí vamos. Entonces es importante tener esto en cuenta porque vamos hacia un sitio que no es muy agradable porque a su vez el índice de natalidad es bajo. Y tener el índice de natalidad bajo nos está situando en que a día de hoy, por ejemplo, tengamos por un jubilado hay 3 trabajadores, pero se espera que para el año 2050 sea de un jubilado 1,5 trabajador. Con lo cual, si ahora está en un momento insostenible, hay que plantearse cómo será dentro de unos años. No es sostenible, sí. Que la gente piensa 2050. Bueno, a nosotros nos pilla lejos, pero los que vienen detrás ya no lo van a tener tan lejos. No. ¿Vale? Entonces hay que empezar a ponerse las pilas y entender la cuestión. Una cosa que me gustaría explicar antes de entrar un poco más en materia es cuándo aparece por primera vez lo que es el sistema de seguridad social. Sí. Pero yo no sabía yo esto. Y esto empezó con... La gente, eso lo hizo Franco. No, lo hicieron antes en el Imperio Austrohúngaro, lo hizo Bismarck, que todos bueno, quieres decir fuera, sí, a nivel mundial. Exacto, empezó Bismarck. Entonces, él se planteó de que allí necesitaban dinero pues para todas sus luchas, etcétera. Y dijeron, vamos a crear una cosa nueva que se llama seguridad social para ayudar a la gente. Y nos tenemos que plantear que en aquella época la esperanza de vida era corta. Con lo cual, la gente empezaba a invertir, vamos a decirlo así, en lo que se quedaba el Estado y cuando se jubilaban recibían el dinero. ¿Qué ocurre? Que muchas veces las personas, como no llegaban a esa edad de jubilación porque se morían antes, ¿quién se quedaba ese dinero? El Estado. Entonces, luego en un debate político, uno de su propio partido le dijo, ¿usted se está dando cuenta de que esto es un impuesto? Y dice, así es. No me duelen prendas. Exacto. No me duelen prendas. Entonces, realmente tenemos que pensar que a día de hoy, tanto los autónomos como la gente trabajadora, cuando están pagando esa seguridad social, tienen que entender que no es su dinero que va a una caja del banco, se queda allí y cuando te jubilas te lo dan. No, ese dinero que te quitan ahora es para pagar a los jubilados de ahora. Por tanto, es un impuesto encubierto con una gran cosa social, pero es un impuesto y es dinero que te están quitando. Sí. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Con lo cual, tenemos que plantearnos que la situación se va complicando. En este sentido, con esto de que vamos a vivir más años, dentro de lo que es la planificación financiera, hay un riesgo que se llama riesgo de longevidad, que es muy importante tener en cuenta y que la gente... Riesgo de longevidad. Sí, y es un tema financiero. ¿Y qué significa? Que es vivir más años de lo que nuestros recursos nos permiten atender para vivir dignamente sin ayuda de nuestros hijos en este caso y del Estado.
Porque la gente cuando se jubila dirá, bueno, me jubilo a los 65, 67 y proyecta a lo mejor 85, 85, 90, lo que... Ya, pero a medida que somos más mayores, los gastos no tienen por qué bajar, sino que van subiendo. No, de hecho suben. ¿Por qué? Porque tenemos unos problemas de salud y tenemos que... Necesitamos ayuda. Exacto. Y esa ayuda cuesta dinero, tanto si es del Estado como si es privada. Y claro, si nosotros no hemos planificado bien, cuando llegan esas edades, podemos encontrarnos que los recursos no nos lleguen. ¿Y qué hacemos? ¿Y si nuestros hijos no pueden? Claro, ¿el Estado nos va a ayudar? Uf. El Estado ayuda cuando lo justo y lo necesario. No te va a dejar en la calle, claro. Bueno, eso de que no te va a dejar en la calle. No te va a dejar en la calle en principio, pero si hay mucha gente y no pueden entrar todas en los centros, que hay de residencias de mayores, pues tú me dirás qué pasa. Porque hoy, efectivamente, a un anciano que dejan en la calle no le van a dejar en la calle, o sea, ya te lo digo yo. Pero es que puede llegar un momento en que todos no podamos pagar y nos quedemos en la calle y a ver qué pasa. Exacto. Entonces, ay, mira, me da mucha angustia, ¿eh? Me estás hablando, me estoy angustiando. Ya, pero hay que enfrentarse a ello, Esther, no nos queda otra. Sí, yo no quiero vivir tantos años, para empezar. Vale, entonces, teniendo en mente esta idea, lo que se trata es de que empecemos a pensar que no podemos establecer o dejar todo en manos de papá Estado. Tenemos que empezar a pensar en nuestra pensión y cómo queremos que sea, ¿no? ¿Qué estilo de vida queremos el día de mañana para seguir manteniéndolo? Entonces, en este caso, ¿cómo podemos organizarnos cada uno en su casa? Ahora podría ser un buen momento para coger lápiz y papel y establecer cómo lo podríamos hacer. Bien, si recordamos, cuando estábamos hablando en la parte del presupuesto, en la parte de los gastos, siempre había una parte que era de la persona. O si es una familia, pues cada uno del papá o de la mamá. Entonces, lo que vamos a coger primero es la cifra de lo que sería mi consumo personal. A ese consumo personal le vamos a sumar lo que es el gasto fijo del hogar, pero que te corresponde a ti. Recordemos que son gastos distintos. Sí. Una cosa es el gasto que tú tienes, yo que sé, te gusta comprar libros, etcétera, que eso, digamos, entra dentro del gasto familiar o del gasto personal, pero es tuyo, ¿vale? Y luego ya tenemos lo que es fijo de la casa, la luz, etcétera, ¿vale? Los gastos corrientes. Exacto. Entonces, a estos dos numeritos que hemos puesto, que le vamos a poner unas cifras, le vamos a poner un ingreso anual deseado, ¿vale? Un ingreso anual ¿qué quiere decir eso? O un complemento que te gustaría tener para llegar a una cifra. Es decir, tenemos estas dos cantidades y decimos, pongamos que son 10.000, pero yo querría cobrar al año o ganar yo al año, ya jubilado, 30.000. ¿Qué me faltaría? 20.000, por ejemplo, ¿vale? Sí. Sumamos todo y tenemos lo que es el objetivo anual deseado, que es la cantidad de dinero, como digo, que nos gustaría recibir desde que nos jubilamos todos los años, ¿vale? Y esto es importante tenerlo porque ahora lo vamos a confrontar. ¿En qué sentido? Ahora tenemos que ir a la realidad, a nuestra realidad. ¿Y cuál es nuestra realidad? Estimar lo que podemos ganar con lo que nos da el Estado por nuestra jubilación y luego ver qué recursos podemos tener aparte. Planes de pensiones, fondos de inversión, si tenemos alquilados pisos, las rentas que recibamos y todo eso lo sumamos. Y ahora hacemos una resta entre lo que era el objetivo deseado y los recursos reales. Si sale que los recursos son menores que el objetivo deseado, tenemos un problema, tenemos un gap, un hueco que hay que rellenar. ¿Y cómo podemos hacer para rellenar ese hueco y que podamos tener nuestro objetivo deseado? Pues ahí tenemos que ir a invertir. Ya. Y la pregunta es, ¿en qué invertimos? Eso, ¿en qué invertimos que no lo perdamos? O sea, porque no, que lo poco que tengamos o lo mucho lo invirtamos y lo perdamos. Lo principal. Como los valores Santander. Lo principal es intentar buscar fondos. En este caso, antes, hasta hace un año, teníamos los planes de pensiones. Podías hacer las aportaciones de los 8.000 euros, desgravarte, pero sabemos que todo eso se lo cargaron. Lo bajaron a 2.000 y ahora ya lo quieren bajar a 1.500. Con lo cual ya se ha demostrado que en lo que es todo el primer semestre de este 2021, las aportaciones a planes de pensiones se han ido a pique y los planes de pensiones pues terminarán desapareciendo, etcétera, porque ya no tiene ningún incentivo, como podía ser el fiscal. Con lo cual, ahora estamos en un punto... ¿Y eso ha sido una cosa del gobierno? Sí. Para desincentivarlos, ¿no? Claro, y para que cuando tú vayas a la declaración de la renta, pagues más. No, aquí todo para pagarles, claro, pero eso hace que la gente no le
no le interese esto, entonces va buscando otras fórmulas, ¿no? Que es las que tú quieres. Claro, la cuestión, lo que tienen que entender es que muchas veces esos planes de pensiones están invertidos en fondos. Es decir, en vez de coger e irte al fondo, te ibas al plan de pensión que a su vez replicaba lo que hacía ese fondo. Lo único que hay que cambiar es el concepto y decirte, oye, me voy a los fondos, que además tienen una ventaja. Los fondos, si no los recuperas del tirón, ya sea en la jubilación o en cualquier momento de tu vida, sino como una renta, tiene las mismas ventajas fiscales que tenía el plan de pensión. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. ¿Para qué? Para que no nos pensemos que ahora los fondos de inversión van a tener mucho más riesgo que los planes de pensiones. Porque todo al final depende en qué vayas a invertir. Puede haber planes de pensiones muy conservadores o con mucho riesgo, ¿vale? Entonces, los fondos de inversión tienes todo el espectro de riesgo que tú quieras. Simplemente es saber dónde lo quieres llevar tu dinero. Con lo cual, aquí ya estaríamos hablando que la siguiente fase sería ver tipología de productos, hablar con un asesor financiero, etcétera, concretamente para este gap que estamos hablando, esta necesidad, que es cubrir esto que nos falta para la jubilación. ¿Por qué hago este matiz? Porque la gente ahorra, se va a un asesor financiero y el asesor financiero les mete todo el dinero para conseguir una rentabilidad X. Y estamos cambiando los objetivos. Aquí de lo que se trata es que consigamos llegar a ese objetivo. Si luego tenemos dinero aparte ahorrado, ese dinero aparte sí ya lo podemos llevar a un asesor para que nos lo diversifique y buscar rentabilidad pura y dura. ¿Vale? Este pequeño matiz, aunque parece que no tiene significancia, es muy importante porque la gente se confunde. Vuelvo a repetir, tengo dinero ahorrado y se van a un asesor financiero. Y lo digo porque yo soy asesor y me ha pasado. La gente me viene con el dinero ahorrado y les digo, vale, tú me estás contando esta película, pero vamos a ir un paso para atrás. Y es cuando les tienes que empezar a hablar de la planificación y es cuando dicen, ostras, yo es que todo esto no lo tengo. Y entonces, digamos que ahí viene un doble trabajo, ¿no? Lo que es la planificación y ya de lo que queda, a lo mejor ya ese ahorro ya no es tanto, es menos, con lo cual cuando lo llevas luego a invertir, cambian las cosas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta y que la gente lo entienda. ¿Para qué? Para que haga las cosas de forma correcta. Bien hecha, claro, perfectamente. Exacto. Eso es fundamental, que no hacemos las cosas correctamente. Bueno, o sea, el tema de la jubilación ya lo hemos terminado. Sí, y solo un apunte más. ¿Un apunte? Sí, que la gente siga pensando que antes cuando hemos hablado de que hay un trabajador, un jubilado por cada 3 trabajadores, vemos como en los últimos años cada vez hay más déficit. Con lo cual cada vez hay más trasvase de lo que son los ingresos que recibe el Estado que se tienen que trasladar para pagar las pensiones, porque solamente con las pensiones no llega, o sea, con lo que nos quitan, con ese impuesto, recordad, ese impuesto. Lo que hemos tenido que oír durante años con el tema de que cada vez la hucha de las pensiones con Rajoy iba menos. Cuando ya no hay nada y hay que insuflar el Estado, no oigo nada, no oigo ya nada del tema de... No ves gente en la calle... No veo a gente en la calle. Cuando yo, vamos a ver, porque esto, la gente es muy bruta. O sea, esto es las gallinas que entran por las que salen. Si tú me estás diciendo que en la época de la crisis, a partir del 2011, cuando llega el 2012 que llega el PP, me estás hablando de una crisis gordísima, con muchísimo más paro, con muchísimo más, hay que pagar el desempleo a la gente no cotiza y tal, y entran 5 y tienen que salir 7, pues evidentemente eso va a ir menguando. Pero es que ahora seguimos así, que entra menos de lo que... Pero ahí el problema es que supuestamente a la gente anciana se le mete el miedo de que el PP no va a pagar las pensiones. Ah, bueno, claro, eso sí. Entonces, eso es lo que les lleva a las asociaciones a salir a la calle, etcétera, que es mentira. Claro. Porque a día de hoy estamos igual y se les sigue pagando las pensiones. Que nadie, hombre, que teniendo en cuenta, vamos a tener en cuenta para empezar que son muchos millones de votos. O sea, antes los quitan de otro lado, no se preocupen, abuelos, que nunca les van a... Vamos, va a llegar el momento, repito, en que van a hacer una criba, pero van a hacer una criba a los altos, a los bajos nunca. Luego tenemos otro punto que era el tema de hablar del primer ETF sobre Bitcoin, las criptodivisas. El Bitcoin, sí. ¿Cómo se dice? ¿Bitcoin? Bitcoin. Sí. Que pues no lo entenderé jamás. Es muy sencillo. Sí, explícamelo. ¿Qué es eso? Una persona, un japonés, inventa un código en el cual tú, a través de hacer ecuaciones muy complejas, etcétera, que esa parte es lo que se llama el minado, vas consiguiendo resolverlas y eso te va dando divisas virtuales. Sí. Y eso es el Bitcoin. Ya, divisas virtuales.
Tú nunca las tienes, pero No. tú puedes pagar con esto. En algunos En sitios sí. algunos sitios. En algunos sitios sí. Bueno, puedes pagar cosas grandes, porque si un Bitcoin que ha llegado a estar a 3.000 euros, o a 4.000, o a 5.000, o a 6.000, no sé, pues imagínate que puedes pagar, como no pagues un coche. No, porque se puede fraccionar, se pueden hacer fraccionamientos. Ah, hay céntimos también de Bitcoin. Sí, cosas de esas. Sí, sí. Funciona como si fueran tus euros, igual. Vale, Lo único que su valor es muchísimo mayor. Hoy, porque las criptodivisas vienen siendo moda desde hace 10 años, ¿no? Pero digamos que esta semana ha vuelto a ser otra vez noticia y auge porque han sacado un ETF sobre Bitcoin. En este caso es un ETF que se basa en los futuros del Bitcoin, no en comprar la divisa, etcétera. Para explicar qué es un ETF. Un ETF es un híbrido entre un fondo de inversión tradicional y lo que son las acciones tradicionales. ¿Por qué? El fondo de inversión tradicional, tú pones tu dinero, pero no cotiza en bolsa. Mientras que este ETF sí que cotiza en bolsa como si fueran las acciones. Con lo cual, por eso digo que es un híbrido. ¿Qué ocurre? Sabemos que en China se han prohibido tanto minar como hacer transacciones con criptodivisas, pero en el resto del mundo todavía no hemos llegado a ese punto. Entonces, que Estados Unidos, la SEC, que es como la CNMV aquí en España, permita este tipo de productos, es como empezar a dar pequeñas aperturas a esa puerta para que al final entren los criptoactivos. Entonces, en este caso, eso para el mundo cripto es como un triunfo y hoy estamos viendo cómo hace máximos históricos el Bitcoin llegando a los $65.000. ¡Oh! ¿De verdad? Es decir... ¿Cómo me quedé yo, fíjate, en 6.000? Sí, por eso. 65. Sí. Bueno, esto no puede ser bueno. Tú dirás lo que quieras, pero yo esto creo que no puede ser bueno. Ya me parece a mí que la bolsa es una gran mentira. Una filfa. Sí, un bluff. Pues no te cuento esto. Yo al final, pues debe ser que te haces mayor. Y entonces me acuerdo cuando decían aquello de los abuelos, que aquel chiste que decía: abuelo, véndame usted estas 10 ovejas, ¿vale? ¿Y a cuánto me las vende? Pues a 500 pesetas la oveja. Pues la oveja, pues 500 por 10, 5.000. Dice, no, una oveja, 500 pesetas, una oveja, 500 pesetas. No, él no sabía multiplicar. Pues eso me pasa a mí con el Bitcoin. Bueno, es parecido. El problema de esto es todo el marketing, toda la gente que hay alrededor siempre de este mundo, ¿no? Hace unas semanas en televisión hubo un programa donde salía un chico de 28 años, andaluz, que tiene una pedazo de casa en Sevilla, 2 pedazos coches, otra que se había comprado, no sé, cerca de Marbella o de Sotogrande, bueno, por esa zona, una mansión, ¿no? Entonces, yo a nivel ya particular, profesional, tanto como planificador o como asesor financiero, yo nunca las he recomendado. Yo nunca. En este caso, la realidad, digamos, que me está dando en la cara y me está diciendo que el que estoy equivocado soy yo. Entonces, bueno, pero ha sido prudente. Está muy bien, vamos a esperar. Yo dentro de la bolsa, que tiene riesgo, todo el mundo tiene que entender que la bolsa es riesgo, se puede minimizar ese riesgo. Entonces, si tú quieres invertir en algún tipo de estos productos, yo lo puedo entender, pero si tú lo haces a largo plazo y diversificando. Ya. Es decir, si tú tienes 10.000 euros y de esos 10.000, 500 euros los quieres meter para jugártela, por decirlo de alguna forma, lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que tú de 10.000 cojas 5.000 y los metas aquí, aunque sea a largo plazo. Sí. Porque sí, la rentabilidad, si te sale bien, es brutal. Pero si es el caso contrario, lo pierdes. Y no hay esa necesidad. Con lo cual, se puede ganar dinero en bolsa, en otros activos, que te van a dar menos rentabilidad, pero puedes ir haciendo cosas muy interesantes siempre en bolsa. Entonces, el consejo... Cuidado con lo que vemos de Bitcoin. Hoy no vamos a entrar más. ¿Con dónde vais? Porque, bueno, el Bitcoin es Bitcoin, pero hay otras criptomonedas, ¿no? Hay más criptodivisas. Cuidado con las empresas tipo lo que hemos visto, estafas piramidales, Arbistar, bueno, presuntos, vamos a poner, etcétera. Que mucha gente, el problema es que también salía en ese programa gente que había estado en este tipo de empresas, que cogen sus ahorros, una indemnización, un accidente de tráfico, lo que sea, y cogen y lo meten todo. No tiene sentido. No tiene sentido. Y además son siempre empresas que no están reguladas. Son siempre empresas externas. Así que hay que tener cuidado. Bueno, y aquí lo dijimos hace como mes y pico, que yo me he dedicado al apostolado, quiero que lo sepas. Me he dedicado al apostolado con toda mi gente diciendo, por favor, hay que anticipar las compras de Navidad, que me lo ha dicho Sergio.
pues recordar que nos siguen alertando sobre ese problema y cada vez con más fuerza, ¿no? Porque ya he visto una cantidad de contenedores en no sé qué sitio en Estados Unidos que tienen como un mes de retraso en Estados Unidos, no sabemos de China para acá. Y más. Y más. Y más. Fíjate, hoy al gimnasio en el que voy hay una máquina que lleva, yo creo que ya 3-4 semanas rota. Y es una máquina de estas que son 5.000, 6.000 euros lo que cuestan. Y le digo, sigue rota, porque tú la ves y dices, no está rota, pero hay una de las patas que sale para sujetar, etcétera, se ha quebrado. Entonces, la tienen que hacer en Estados Unidos y traerla. Claro, me decía él, esto hace 2 semanas que hablé con ellos. Toda una vida. Con lo cual, ahora para que la traigan y que luego la pongan, y le vuelvan. O sea, estamos hablando de casi a lo mejor un trimestre entero. Seguramente. Porque ahora lo que han hecho en California es que el puerto trabaje 24/7. Es lo que quieren. 24 horas todos los días. Sí, pero el problema que hay es que no hay trabajadores suficientes en el puerto y no hay camioneros. Con lo cual, aunque quieran implantar... ¿Pero qué pasa con los camioneros? ¿Ahora deja la gente ya de ser camionera? ¿O claro. Aquí también. Bueno, claro, aquí ya hablé yo con uno de los de las asociaciones y dice que es que tampoco se les paga. O sea, antes a un camionero, pues como todo, como un periodista de investigación, antes a un camionero le pagaban muy bien. Y entonces, pues este señor se montaba en su camión y se iba a hacer la ruta hasta Suiza, hasta Inglaterra, y le merecía la pena porque pues cobraba 3.000 euros, los llevaba a casa. Pero ahora quieren que la gente haga todas estas cosas y esté todo el día en la carretera por 1.500. Entonces, pues va a ser que no. Más y ahí estamos. Impuestos, no estar con la familia, etcétera. Entonces, no compensa. ¿Qué queremos tocar con el tema del transporte? Ojito la que se nos puede venir, que desde las asociaciones lo están empezando a avisar. Tema de alimentos, etcétera. Con el tema de la energía, igual. Nos queda todavía un trecho que tragarnos por lo menos hasta mediados o principios de marzo, dicen, del año 2022. O sea, que nos queda todavía un largo camino. ¿Para qué? Para planificarnos y saber que la cesta de la compra se va a encarecer y que tenemos que organizarnos. Vamos con los juguetes. Acordaos de los juguetes, que son importantes tenerlos en casa y hay que hacerlo, porque luego a ver cómo lo explicas. Como cuando te dice tu hijo que si Papá Noel es mágico, como que no trae los juguetes. Como nota positiva que dices que la generación Z son ahorradores. ¿La generación Z exactamente son los millennials? No, ¿Quiénes son la generación creo que Z? no. Yo aquí tengo también cierto lío, pero los de la generación Z son los nacidos a finales de los 90 y principios de los 2000 hasta día de hoy. O sea, a principios de los 2000. ¿A principios de los 2000? Hasta hoy. Sí, porque son los niños... ¿Son los de 30 años? No. 28, 25, 20. Por ahí, incluso un poquito menos, claro, porque algunos están... Entonces, ¿por qué se hace el énfasis ahí? Porque esa generación fue la que vivió la crisis del 2008. ¿Y qué es lo que vivieron todos esos niños? El ahorro en casa, el tener cuidado, el no ir más allá con el gasto, claro, por los problemas que había. Sí, desde luego mi hijo es tío Gilito y tiene 22, pero tío Gilito totalmente. Entonces, eso que pasó en el 2008, que fue malo en general, pero a los niños les ha venido muy bien, porque las futuras generaciones, al ver cómo en casa los padres reaccionaban, les han hecho... frenarse un poco. Sí, claro, porque los niños, la culpa de todo la tienen los padres. Sí. La culpa la tenemos los padres. Yo recuerdo casos de gente pues que sabes que no está en una buena situación, que está parado él, que están cobrando y que llegaba la Navidad y se metían en un crédito para comprarle al niño o a la niña un cochecito de estos que era pues que costaba lo mismo 600 o 700 euros, o la Play, Sí. Y tú decías... Yo, mi hijo, fíjate que estaba en un colegio, además, yo me lo gastaba todo en educación, pero luego le quería hacer ver que ese colegio era un colegio de élite y que nosotros no teníamos nada que ver con los hijos de los embajadores y de la gente que había allí. Entonces, lo tenía obsesionado, al punto que llegó una vez, estaba hablando con un niño y dice, me he comprado la wifi, la Wii o no sé cuál, tal. Y dice, ¿tú no? Dice, no, que nosotros somos pobres. Digo, no, Alejandro, tampoco eso. Pero le tenía totalmente obsesionado. Es que el tema ahí de los niños con las marcas y cada vez más es un tema peliagudo. Pero sí, entonces es una generación que además, como utilizan mucho el móvil y en el móvil hay aplicaciones que te ayudan con las cuentas bancarias para controlar los gastos, pues en ese sentido es una generación que la educación financiera la cogen con ganas. Entonces hay quizás
tenemos el futuro. Ay, mira, pues eso me alegra, ¿eh? Me alegra que las chavalerías, porque sí, porque ha habido una época que era absolutamente manirrota. Manirrota de los padres, manirrota, claro, de los niños, que te pedían el oro y el moro, porque como el padre, ya te digo, estaba en paro, pero pedía un crédito para comprarle un regalo de Reyes, pues el niño pensaba que podía pedir lo que quisiera y tal. O sea que esto es por el 2008, mira tú. Algo bueno. Algo bueno. Pues todo bueno porque nos ha explicado Sergio el camino de la planificación financiera para el tema de la jubilación. Juan, te lo has perdido y la jubilación está a la vuelta de la esquina, dice. Estaba escuchando aquí en el estudio y estaba diciendo que hago todo mal. Que lo hago todo mal. Me tengo que quedar con Sergio un día y que me explique, que me dé directrices. El camino del inversor global, Sergio Valverde, buscadle en internet, es planificador, educador y asesor financiero, y hay muchas cosas que no debemos hacer sin hablar antes con un asesor como él. Nos va el bolsillo en ello. Muchas gracias. Gracias, ti, Sergio. Esther. Hasta siempre, hasta la semana que viene. Hasta luego. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?